Raúl. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, Arturo. Aquí estamos corriendo con el tráfico de la ciudad, pero aquí estamos ya. Así es, adelante. ¿Con qué abrimos, mi Pues estimado? mira, pues hay que abrir con lo coloquial, ¿no? Y lo coloquial es muy simple. Yo recuerdo de niño, la secundaria, seguramente tú, ¿no? Cuando uno quería caracterizar a una persona como correcta, atenta, ¿no? Decías, es muy diplomático fulano, ¿no? Sí. Y la palabra diplomático la traemos en la boca desde niños sin saber exactamente lo que significa. En aquel tiempo seguramente no sabíamos que era un servicio, el llamado servicio exterior, ¿no? de un país. Pero es muy diplomático. Oye, nada más diplomáticos. para poner en perspectiva, cuando eras niño, ¿la tele era color o blanco y negro? Pues era blanco y negro. Claro que era blanco y Por eso te lo preguntaba. ¿Para qué? Era blanco y negro y mi hermano mayor, fíjate que a los 15 años se hizo radiotécnico. Ajá. Y él reparaba televisiones y radios. Ok. Cuando, de aquellas, ¿no? Televisiones. Y entonces sí, bueno, esta es la parte coloquial, el ser diplomáticos. Y en efecto, en el mundo, Arturo, existe pues toda una experiencia que está regulada desde los años 60 acerca De bulbos. lo que son Pusieron. de bulbos, claro, sí, no, los bulbos, unos tremendos bulbos, así que, Sí. ¿no? Se fundió un bulbo y cuidado a buscar el bulbo, ¿no? Los radios también, Ah, sí. llamaban radios superheterodinos, ¿no? Esos eran los radios. Entonces, la cuestión de la diplomacia pues tiene que ver con las relaciones entre los estados y se supone que lo que hace una persona que representa otro estado pues es protege los intereses, los negocios de la nación que provee, ¿no? Embajador plenipotenciario. Por ejemplo, Por señalar. ¿no? En México pues tenemos una ley del Servicio Exterior Mexicano, un reglamento correspondiente también, donde se establece todo lo que son los puestos, desde el embajador, jefe de la Cancillería, los cónsules, etcétera. Ahí viene todo eso, ¿no? Pero la diplomacia, Arturo, al igual que la democracia, que decía hace muchos años aquí un grupo conservador, la llamada democracia sin adjetivos, pues ya vemos que no existe, que la democracia tiene adjetivos, ¿no? Y la democracia popular y la democracia liberal son dos cosas muy diferentes. Entonces, igual en la diplomacia, fíjate que recordarás tú, en los viejos tiempos, tú que incluso fuiste monero, caricaturista y todas esas cosas, ¿no? Bueno, yo sé los guiones. Ah, los guiones. Yo sé el sí. texto. Bueno, pues, algún guión de piratas, ¿no? Sí. Acuérdate de la famosa diplomacia de las cañoneras, Sí, es verdad. ¿no? Llegaban, te ponían los barcos enfrente Sí. y con eso pues ya te estaban diciendo, ¿no? O te apaciguas o cedes o me entregas lo que quiero o van mis cañones y mis balas sobre ti, ¿no? De hecho, y lo sufrimos nosotros. Sí, las últimas páginas de un libro que estoy leyendo, no son las últimas, voy a la mitad del libro, refieren precisamente el asedio francés en Veracruz, 1838, y cómo al frente del general Baudin despliegan la flota francesa para tomar el puerto de Veracruz, colocan la bandera francesa en San Juan de Ulúa, cañonean la ciudad, cañonean Veracruz, buscan su rendición, buscan su capitulación. Forma parte del episodio que conocimos como la Guerra de los Pasteles, La famosa pero guerra. inicialmente en efecto, busca el embajador francés el pago de millones de pesos por esa ofensa que los mexicanos Tres pasteles le habíamos que hecho. Por tres destruimos, pasteles, ¿no? así es. Pero lo ilustro, Sí, por recuerdo supuesto, esto muy buen por lo que tú recuerdo, estás, ¿no? por lo que tú estás señalando. Esta diplomacia cañonera. A ver, señores, venimos a negociar. No, sí, vienes a Por las negociar buenas, ¿no? con los cañones Así ya es. desplegados. Sí. Y bueno, junto con esa democracia de los cañones o cañonera, diplomacia, perdón, ¿no? Sí. La democracia de guerra o de la defensa, que esa diplomacia se despliega antes, durante y después de la guerra.
Es decir, siempre hay un diálogo. Ahorita, a pesar de lo que sucede en Ucrania, y hay diálogo o un acercamiento, un mínimo de comunicación, ¿no?, entre los líderes o jefes de armas, porque tienen que hacerlo, sobre todo ahora que tenemos un botoncito rojo que puede destruir al planeta, ¿no? Está también la diplomacia del ping-pong, así le llamaron a la democracia, a la diplomacia del ping-pong. Sí. Que fue cuando se dio el acercamiento entre el gobierno de Nixon y el gobierno chino, allá por 1972. Se reunían a jugar con las raquetitas ahí, ¿no? Y ahí llegaron a una serie de acuerdos. ¿Y recuerdas también cómo Rius dibujaba la figura del tío Sam en Estados Unidos con la política del gran garrote? Por supuesto, el Big Stick. ¿no? Pues esa es la diplomacia del gran garrote. Exacto. El Big Stick, que fue puesta en movimiento justamente por Roosevelt, ¿no? Y entonces, ¿qué era? El asunto aquí es un viejo adagio: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos, ¿no? Sí. O decían los Estados Unidos: háblale al oído a tu vecino de manera muy despacito, ¿no?, pero con un gran garrote en la mano. Entonces, bueno, esa diplomacia del gran garrote, Reagan se llegó a referir a la URSS, un animal salvaje o una bestia salvaje al que hay que mirarlo fijamente con un garrote o algo así. La Lo estoy misma mal política traduciendo. del Big Stick está ahí, esta diplomacia sigue estando presente. La diplomacia del dólar, que era una manera también de entrar y conseguir a partir de inversiones, de promesas, etcétera, ¿no? En su momento también hubo una diplomacia hispanoamericana promovida por los jefes cercanos, y el mismo Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no?, para enfrentar el asunto de que España no los reconquistara, ¿no? Pero dentro de toda esta tipología de diplomacias está la diplomacia de la que hoy vamos a comentar un poco, Arturo, la llamada diplomacia coercitiva. Y fíjate que ahorita por el camino venía evocando lo que le llaman un oxímoron. ¿Qué es el oxímoron? Pues es esas palabras que parece que se anulan, ¿no? Cuando dices un silencio atronador, ese es un oxímoron. Un frío que quemaba, ¿no? Ese es un oxímoron. Y entonces hablar de diplomacia coercitiva, como que choca, ¿no? Bueno, pues eso tenemos nosotros en las últimas décadas, el uso muy continuo, sistemático de una diplomacia coercitiva practicada esencialmente por los Estados Unidos. No quiere decir que no haya otras naciones que lo hayan hecho o lo sigan haciendo. En el caso de los países europeos, ¿no?, que tenían a sus colonias y todo esto. Pero incluso, fíjate, lo curioso que ahora en la reunión del grupo del G7, Arturo, por ahí salieron una declaración del gobierno del Reino Unido de que iban a tomar medidas porque China estaba utilizando la diplomacia coercitiva, económica, contra las naciones y a partir de sus inversiones estaba obligando a algunos países a hacer cosas que no querían hacer. Dije yo, mira qué curioso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la diplomacia coercitiva? ¿Cuál es su origen? Como una estrategia usual de conflicto, porque es una estrategia para el conflicto. Ahorita vamos a hablar de su origen, el fundamento de esta estrategia y sus teóricos principales, o sea, cómo la fueron construyendo. Ahorita vamos a comentar por qué es importante. De pronto no sabemos el origen de algunas cuestiones y nos perdemos de una mayor comprensión, ¿no? Todo texto, dice el presidente, y estoy de acuerdo con él, desde antes de conocer al presidente, por supuesto, todo texto, Arturo, y tú como comunicador lo sabes mejor que nadie, tiene su contexto, o sus contextos, ¿no? ¿Qué es el contexto histórico? El contexto teórico, conceptual, y es importante para entenderlo. Primero, la coerción, pues yo creo que todos sabemos lo que es la coerción. La coerción, pues es una presión que se ejerce sobre alguien para obligarlo a hacer algo del interés del que está presionando y a lo mejor también del interés del otro, pero que no quiere ceder. Entonces se siente esa coerción como una presión que obliga a tomar una decisión. Bueno, es un concepto que aquí lo tenemos.
Pero toda coerción se le llama que es un acto del habla, fíjate, que es un acto del habla porque tiene que ver con una manera de expresarlo y las respuestas que se tienen justamente por parte de quien te está escuchando, el hablante. Y el hablante puede ser, como le llaman, asertivo, puede ser directivo, que te ordena y que te dice que hagas algo, una simple declaración, ser expresivo o ser afirmativo, donde tú afirmas algo, como por ejemplo postular, sostener, insistir, etcétera, ¿no? Así que cuando se lleva a cabo la famosa diplomacia coercitiva, es a partir, entre comillas, del diálogo, se platica, se dice, hay un hablante y hay un escuchante, hay un pretendiente de algo y hay una persona, país, etcétera, que es algo así como renuente, Arturo, ¿no? Entonces, la diplomacia coercitiva tiene que ver con el ejercicio de los representantes de una nación, generalmente poderosa, que ejerce presión sobre una nación generalmente de menor estatura, de menor poder. O en cierta desventaja. En cierta desventaja. Hay una asimetría, vamos a decirlo, esa desventaja que tú refieres es la asimetría del poder, un poder enorme, tremendo, que tiene capacidad para poner las cañoneras o que tiene capacidad para promoverte una revolución de colores. O para apuntar los misiles interbalísticos. Recordarás estas negociaciones precisamente entre Estados Unidos y la todavía existente Unión Soviética, cuando Reagan le hace planteamientos a Gorbachov muy claros. Uno de ellos, lo recordaremos, Raúl, derriben ese muro. Claro, sí, cómo no, es que llegó a su máxima expresión la confrontación con Reagan. Sí. Pero está más atrás, ahorita que hablas de misiles, un caso clásico, muy estudiado, por cierto, que es el caso de la crisis de los misiles. Cuba, 61. Con los tiempos de Kennedy, ¿no? Ahí se dio precisamente también esa diplomacia coercitiva, pero aunque la historia de Estados Unidos solo refiere en la parte exitosa de los Estados Unidos, de que obligó a desmantelar los misiles que ya estaban instalados en Cuba, en realidad fue una negociación. Es decir, Estados Unidos tenía instalados misiles en Turquía y a cambio desmantela los misiles de Turquía, yo desmantelo los de Cuba, ¿no? Pero no dan a conocer la otra parte. Esas cosas casi no se manejan, ¿no? Yo lo he estado viendo por ahí, digo, mira nada más qué curioso, como la versión de la historia, ¿no?, que nos dan, ¿no? Media. Que es tendencioso, historia, ¿no? Yo creo que, y me iba a traer y se me olvidó, fíjate, porque hay una canción de Alberto Cortés que se llama Los Americanos. Ah, sí. Que ellos nacen ancianos y van rejuveneciendo, ¿no? Sí. Bueno, pues es parte de la cultura. ¿Es de Alberto Cortés? Es de Alberto Cortés. Sí, recuerdo la sí, cómo no, muy más canchicle y etcétera. Sí, todos los describe, ¿no? A los turistas, pero detrás está describiendo al imperio, pues eso es lo interesante, ¿no? Sí. Entonces, la historia de la diplomacia coercitiva es la historia de los conflictos internacionales, Arturo, pues que se han caracterizado por recurrir a la negociación, pero con amenazas de fuerza, que es otra manera de llamar a la diplomacia coercitiva una diplomacia de fuerza. Es un juego de vencidas, es un juego de quién le impone al otro, insisto, generalmente pues el que tiene el poder. Vamos a ir a una pausa, se nos pusieron las barras antes de tiempo, pero regresamos con este tema que nos está planteando el doctor Óscar Páez y pues de luego las preguntas que a través de PCN en vivo comenzamos a recibir, Óscar. Vamos. Ya estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos, hablando con el doctor Óscar Raúl Páez acerca de la diplomacia coercitiva, pero también tenemos la participación desde Tecate con información de última hora de nuestro, pues ahora sí que es el jefe de la plaza allá en Tecate, Jorge Horta. Buenos días, Jorge, te saludo con gusto. No me vayan a levantar, mi querido Arturo. Fíjate que... Al contrario. Tú nos vas a levantar pero diciendo que ya es tarde. Así es. Sí. Adelante, Jorge.
Sí, fíjate que ayer en la tarde, aproximadamente como a las 5 de la tarde, pues se detuvieron a 4 sospechosos de la posible matanza que se realizó allá en Ensenada, San Vicente. de esta emboscada que se realizara en contra de 10 personas que resultaron muertas, entre ellas el delegado Sí. de San Antonio de las Minas y 3 presuntamente personas de crimen organizado, pero pues aquí en este retén que no sé si recuerdan dónde estaba la Policía Federal de Caminos, Sí. rumbo a Ensenada, Sí. entre Rancho Tecate, en la colonia Los Laureles. Ahí se detuvieron a 4 presuntos sospechosos que participaron en esta matanza, con lo cual pues se logró darle pues un giro a esta investigación y poder lograr encontrar la madeja de los hilos de esta situación. Mi querido Arturo, recordemos que ya habíamos reportado nosotros que se había blindado la ciudad en las 3 puntos de salida, en la carretera de Mexicali, de Tijuana y Ensenada, y pues esto parece que rindió frutos. Jorge, entonces desde San Vicente estos sujetos fueron a esconderse rumbo a Tecate, tomando precisamente por la carretera que conecta, quiero pensar precisamente por esa zona, sin pasar por Tijuana, sin pasar por la Escénica, se fueron a esconder en directito hacia Tecate. Por aquí pasaron en la colonia Los Laureles, Ajá. no se sabe si venían directamente a Tecate y de ahí se irían a Tijuana o a Mexicali o a algún otro lugar, pero pues a lo mejor la guarida también está en el Pueblo Mágico. Sí. Ya sabemos que en el Pueblo Mágico también hay muchos participantes dentro de esas carreras de la Baja 500 y pues vamos a estar pendientes. Cualquier otra información la hacemos llegar a las 2 de la tarde con Ana Gabriela. Sí, y del mismo modo yo te agradecería si en nuestro noticiero de las 9 de la mañana que conduce Martín Borchardt surgiera alguna otra información, con todo gusto comunicarte para pues actualizarnos esta información, sobre todo si ya sabemos qué grupos fueron los que participaron, qué grupos contra qué otros grupos, ¿verdad? Tenemos algunos nombres, tú bien lo sabes, a partir de la identificación de las víctimas, pero desde luego pues quedan muchas dudas, el móvil y todo lo que conlleva, lo que sucedió alrededor de esta masacre. Jorge, a Sí, las mira, 9 fíjate te espera Te Martín. quiero adelantar que esto lo han estado manejando como un enfrentamiento, y no fue un Así es. enfrentamiento, fue una emboscada, mi querido Arturo, lo que se realizó ahí. Pues vamos a estar muy atentos y te reitero, yo me comunico con el colega y amigo Martín Borchardt para que alguna actualización nos la hagas llegar a partir del noticiero de las 9 y con gusto recibir tu llamada. Jorge, un saludo, un abrazo, hasta allá, hasta Tecate, a ti y a tu auditorio. Gracias, amigos. Gracias. Regresamos con la entrevista. La risueña, dijiste. La risueña Tecate. Así le decía Víctor y yo le preguntaba, oye, ¿de dónde salió, verdad, lo de la risueña? Víctor, entre paréntesis, era excelente para nombrar las cosas, ¿no? Sí. Él y un inventó- archivo, un archivo Sí, ¿cómo no? Él de fotos. inventó aquella expresión de trazos y líneas y trazos del monero. Ah, ok. Él la creó. Ah, él la creó. Sí, él la creó, él la inventó, pero ya se quedó como... Sí, ¿no? como un referente eslogan, de cada casi un eslogan conductor. de cada programa, ¿no? Así es. Sí. Volvemos al tema de la Volvemos al diplomacia tema, coercitiva. Arturo, temas sumamente interesantes, algo complejos, porque son complejos, Sí. y la realidad es compleja. Entonces te decía, hay un antecedente en los 60s con estas obras de muy connotados personajes, Tomás Schelling, que es una referencia obligada, pero también está lo del general Beaufrère, estrategia de acción, introducción a la estrategia y disuasión y estrategia. Allá se perfila en pleno auge de la Guerra Fría lo que es las bases de esta diplomacia coercitiva. Y fíjate que encontré un artículo de un profesor, un estudioso, un académico, Wesley Gould, en The Journal of Politics, del 2 de mayo del 68, donde este profesor hace un análisis de las obras más relevantes de estos dos autores, la de Arma, Influencia y Estrategia de Acción, y hace, en ese, es un review, le llaman, una revisión de los libros, hace una afirmación muy interesante, dice:
ambos volúmenes perfilan un mundo paranoico en conflicto. Entonces hay una paranoia que sustenta la búsqueda pues, de este tipo de medidas, donde dice los procesos integrales dominantes son la negociación y la estrategia. Para Schelling, la estrategia de negociación en y para la confrontación soviético-estadounidense, y para Boffre es una estrategia militar más pura, pero no exclusivamente relevante para mis contradicciones que una particular en nuestro tiempo, dice, ¿no? Entonces, allá se fundan estas bases, cuestión que se le ha dado seguimiento, pero hay otro elemento que hay que agregar, Arturo, que es una doctrina también muy famosa, que poco se maneja en lo común, aunque en los libros, los estudiosos, los escritos y todo eso sí es conocida, la famosa doctrina Wolfowitz. Wolfowitz esbozó una idea en un documento llamado Guía de Planificación de la Defensa para los Años Fiscales, 1994-1999 para los Estados Unidos. Y en esa guía, él esbozaba una política totalmente unilateral y de acción militar preventiva para impedir que en cualquier parte del mundo se alzara algún país que alcanzara la categoría de superpotencia. Es decir, vamos a impedir, ya se acabó la Unión Soviética y ahora vamos a impedir que cualquier otra potencia pueda perfilarse como un competidor de los Estados Unidos. Pero no salió así hasta donde alcanzamos a ver. No resultó. ¿No? Pero incluso desde entonces, fíjate qué curioso, el senador Edward Kennedy en su momento la criticó y dijo, es un llamamiento al imperialismo americano del siglo XXI que ninguna otra nación puede o debe aceptar. Fíjate, las mentes más lúcidas decían, oye, pues ¿para dónde quieres ir, no? Y bueno, China, Rusia fueron en estos años acumulando fuerza, encontrando los resquicios para su propia actuación, un poco haciendo mutis con las guerras que desataba Estados Unidos contra Irán, luego contra Irak, luego en Libia, luego en Kosovo, todas esas cosas, porque pues no querían meterse. Pero ahorita la situación es otra. Entonces, quien creó esta doctrina es Paul Wolfowitz, que era subsecretario de Defensa para la política de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta doctrina Wolfowitz es eso, y sigue teniendo cierta vigencia porque el documento fue modificado inmediatamente por las críticas porque se filtró, pero está presente en el pensamiento de los estrategas de Estados Unidos, aunque ya no puedan hacerlo. Pero sí, Arturo, esto es muy importantísimo, ¿no? La guerra de Ucrania, en este contexto de la doctrina Wolfowitz, y ahorita vamos a ver las sanciones y la diplomacia coercitiva para el caso de Rusia, tiene por propósito atascar a Rusia en un conflicto largo, como se hizo con la Unión Soviética en el caso de Afganistán, aunque las condiciones son distintas, para destruir a Rusia en esta visión de la doctrina Wolfowitz, ¿no? Y pues el gobierno ruso lo sabe y lo dicen claramente, pretenden destruirnos, pero no lo van a poder hacer. Al contrario, manejan escenarios muy terribles para Ucrania, que luego los comentaríamos. Pero bueno, este es otro elemento en relación con la llamada diplomacia coercitiva. Está presente esta idea de impedir a como dé lugar, pero aquí, como dice el dicho, ¿no?, de que la perra es brava, hasta los de la casa muerde. Los de la casa muerde. Y Alemania ha estado siendo permanentemente contenida por los Estados Unidos. Incluso se piensa que algunas de las sanciones que le han impuesto a Rusia iban más orientadas a bajarle a Alemania para que no se convirtiera, porque era y sigue siendo en cierta medida el líder económico de la Unión Europea, no militar porque la desarmaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se habla de la posibilidad de que Estados Unidos empiece a jugar con Polonia y sea Polonia la que juegue el papel en el futuro de Alemania para bajarle. Y entonces tener Estados Unidos el control pleno de los países, los 29 países ahora de la Unión Europea.
De tal manera pues que esta visión de la diplomacia coercitiva en el contexto de la doctrina Wolfowitz está ahí, no es ajeno, ¿no? Y tenemos que entenderlo, aplica totalmente para amigos y para enemigos, ¿no? O como decía este señor allá, ¿cómo se llama el de calzón? Pero el inspector, ¿cómo se llama? Sí, Ríos. Sí. No le buiga. No le buiga. Que me desestabiliza. Sí. Entonces, eres mi amigo, sí, pero no le buigas que me desestabiliza, ¿no? Es decir, impedir que cualquier otro pueda adquirir esa categoría. Ya no lo impidieron, Arturo. No, había elementos fuera de su control. Estamos en eso. Mira, no alcancé a enviarte, pero te lo voy a enviar post festum, como lo dice, ¿no? Okay. Hay un documento muy interesante que acaba de publicar el gobierno de China. Es un gobierno que se llama así, un documento que se llama así: la diplomacia coercitiva de Estados Unidos y sus daños. Es un resumen sumamente interesante, yo lo acabo de encontrar por ahí. Me lo envías. Vamos a pausa, Oscar, y ahorita regresamos y hablamos del tema. Claro, sí. El comentario, ¿no? El día de Arturo se pone muy bueno, ¿no? Sí, entre cortes se pone muy bueno, porque le recordaba al doctor Páez que por ahí de los 90, justamente cuando refieres el milagro económico de Japón, este crecimiento considerable, alcancé a percibir, e incluso colegas míos que llegaron aquí a Tijuana, no dejaban de reflejar hasta cierto punto su temor por este crecimiento económico de Japón, pero que para ellos era como supeditarlos a la economía de un país pues al que le habían dado en la torre durante la Segunda Guerra Mundial. Y los malos de la película para Estados Unidos pasaron a ser los japoneses, no militarmente hablando. Te recordaba el ejemplo de una película, Robocop, me llamó mucho la atención la primera de ellas, las segundas y terceras fueron malísimas, pero me llamó mucho la atención no por los guamazos, los balazos, etcétera, sino por el concepto de la policía privatizada. En aquel entonces había entrado ya al poder Acción Nacional aquí en Baja California, en Tijuana, y no dejaban de coquetear con cierta idea de privatización de la policía en el gobierno de Carlos Montejo Favela. Obviamente no era posible, pero sí coqueteaban con la posibilidad de concesionar servicios, y alguno que otro panista despistado llegó a hablar de la privatización de las fuerzas policíacas. Pues bien, los malos de la película, literalmente aquí sí, eran japoneses en esta cinta como Robocop y algunas otras en que no era militar el poderío del imperio japonés o de los empresarios japoneses, era económico. Y para Estados Unidos, sus ciudadanos era así como que, caray, le tengo miedo a ser yo, pues ahora sí que del vendedor al comprador de un país al que en la Segunda Guerra Mundial, literalmente, le doy en la torre con 2 bombazos nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Pues sí, Arturo, decíamos, ¿no?, de que la perra es brava. Sí. Hasta los de casa muerde. En efecto, el caso de Japón es un caso sorprendente, pero también muy ilustrativo de lo que en un futuro, suponiendo que México alcanzara su carácter de estatura, superpotencia, bueno, primero encontrar la negativa rotunda de los Estados Unidos a que deje de ser un socio menor. Sí. Eso está clarísimo, ¿no? Y el caso de Japón, acuérdate que le llamaron el milagro japonés, como en su tiempo a México el milagro mexicano en los tiempos allá de los 60, los 60, por el crecimiento permanente que tuvimos, de la estabilidad, etcétera, ¿no? Pues fíjate que algo muy representativo en el caso de Japón tiene que ver con la aplicación de esta diplomacia coercitiva, en lo que tiene que ver con semiconductores. Estados Unidos obligó al Japón, bajo el amparo de una investigación que le llaman la Super 301, que es la sección del equivalente a la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos, que se maneja a través de la comisión, la International Trade Commission de los Estados Unidos, y hacen investigaciones, pero esas investigaciones ya van orientadas con un propósito de frenar. De proteger sus intereses.
de acuerdo con sus intereses. Entonces, Estados Unidos obligó al Japón a firmar el Acuerdo Plaza en 1985, ¿sí? Y si tú revisas el auge de Silicon Valley, vas a ver que es posterior A partir de. justamente de eso, Sí. ¿no? Entonces el acuerdo de semiconductores entre Estados Unidos y Japón inició con una investigación de la Super 301. Acuérdate que yo soy licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, entonces son temas que también los vi en el caso del atún. Si alcanza por ahí voy a hablar de la parte esta coercitiva en el caso de la. Nos queda un minuto, se me hace que es un tema que da como para un buen se acabó programa. Entonces, pero bueno, te decía, este estudio de China, que lo recomiendo, lo pueden encontrar. Yo lo encontré en chino y lo traduje al español, ¿no? Ajá. Lo encontré en chino. Pero Estaba en chino. Estaba en chino. La diplomacia coercitiva del punto de vista histórico con todas las naciones, cómo se ha Sí. ejercido. Despedimos, Sí, en mi fin. estimado Oscar, y la verdad se nos quedan muchos temas en el tintero, pero pues el tiempo es El cruel. tiempo es tremendo y Sí. hay que hacerle caso. Así es. Tenemos noticiero, tenemos que enlazarnos, pásela bien. El próximo lunes tenemos una cita y en 15 días retomamos el tema con el doctor Oscar Páez. Feliz fin de semana.